política, politiquería, demagogia. Cualquier similitud o semejanza con personas o hechos es mera coincidencia. Augusto Pinochet Ugarte. Capítulo 1. De la política a la politiquería. Es difícil que alguien pueda permanecer ajeno a las contingencias políticas, directa o indirectamente, y quiéralo o no, toda persona siente y resulta afectada por las consecuencias de la acción política que realizan otros. De esto se deriva la trascendencia que para todo el mundo adquieren las luchas políticas, las pasiones que ellas provocan y la importancia de que en ellas intervengan los individuos más capaces y desinteresados. En la historia de nuestro país hay ejemplos de políticos de genuina probidad que sacrificaron estoicamente todo interés personal en beneficio de los superiores intereses de la patria. Sin embargo, su ejemplo no fue seguido por todos, y se impuso una actitud que, al convertirse en la de la mayoría, transformó el trabajo noble del auténtico político en una actividad que pasó a ser sinónimo de pago de favores electorales, prebendas y beneficios personales. Desnaturalizada de ese modo, la política llegó a ser, en la práctica, más que nada, politiquería y demagogia. Creo justo insistir que en Chile han existido y existen hombres que en su vida pública, como políticos, no se han dejado arrastrar por el afán insaciable de las conductas egoístas. Ellos han dado ejemplos dignos de ser imitados. Con su calidad humana y espiritual, trascendieron la actividad estigmatizadora y logrera del partidismo a ultranza, aunque en los hechos su voz y sus actos sólo hayan constituido una digna excepción. Las críticas a la actividad política, mal entendida, no son una cuestión nueva en nuestra época. Ya en 1947, un expresidente de la República trazaba una semblanza negativa de lo que acontecía en la actividad político-partidista de aquellos años. Al respecto, prefiero citar textualmente, con sus propias palabras, al referirse al partidismo, dice, comillas, «Cuando el partidismo predomina, el partido pasa a ser más una agencia de empleo o de influencias burocrático-administrativas que un medio de expresión de ideas», cierra comillas. Y agrega, comillas, «siendo la razón de partido la que todo lo justifica, se puede recibir participación económica en los negocios del Estado, para la caja del partido. No predomina en las directivas el que piensa en el país, sino el que piensa en servir a sus amigos. Este tiene éxito, prospera, pasa a ser jefe, y cuando se piensa demasiado en colocar bien a los amigos, se está ya por el camino de pensar que si se ayuda a tanta gente, es lógico pensar en ayudarse a sí mismo, y no faltan las oportunidades de concretar esa ayuda. Cierre comillas. Y continúa, abre comillas. El partidismo es cada vez más exigente, no le importa cometer injusticias, destaca mediocridades y se va consumiendo a sí mismo, porque va progresivamente buscando sus reservas hasta en los elementos titulados jóvenes, que muchas veces no tienen otro título que la amistad con los caudillos, aun cuando se demuestren huérfanos de todo mérito. Cierre comillas. Esta cita es de Eduardo Frei Montalva en Política y Espíritu, año 2, número 20, republicado en la revista Vigilia, año 1, volumen 1, número 2, Santiago de Chile. Junio de 1977, página 58. Ya en 1947, aquel expresidente de la República manifestaba su desazón frente al desquiciamiento de la actividad política, proceso de descomposición que culminó en 1973. No puedo dejar de extraer otro párrafo de alguien que conoció tan profundamente nuestra vida política, y que dice lo siguiente respecto del político. Abre comillas. No sabe vivir sino bajo el alero del poder que lo cobija y lo alimenta, pues no tiene otra razón de ser que lo mantenga, y cuando pierde aquel, se transforma en mal perdedor, y entonces la oposición todo lo justifica, porque para él no hay intereses anteriores y superiores a los partidos. Es una lástima que esta negativa visión del político chileno no haya sido desmentida a posteriori por los hechos que condujeron al país
a una lucha partidista que lo tuvo al borde del abismo. El artículo mencionado define con claridad un fenómeno que los chilenos bien hemos conocido. Comillas. En el fondo, el partidismo es una forma de crisis moral. Ambiciones incontenidas, ansias de beneficio o figuración personal, sentido de clan que se ayuda y acomoda. Cierra comillas y agrega, abre comillas. Al revés, hay que desconocer el mérito y aplastar al que se destaque, pues resulta incómodo para los que hacen de la política una pequeña profesión que los saca del anonimato y el fracaso, que los libra del esfuerzo serio, del estudio y del trabajo. Cierra comillas. Duras pero exactas resultan estas palabras en alguien que dedicó muchos de sus esfuerzos a la política. Es la voz de quien vivió realmente esta situación. Sus conceptos, me parece, no debieran jamás ser desestimados ni olvidados. Las páginas que siguen pretenden llamar la atención sobre una serie de desviaciones que tenía el sistema político imperante en Chile hasta 1973. Tales desviaciones provocaron la crisis que culminó ese año y afectaron tanto a las conductas colectivas de la mayoría de los partidos como a las actitudes individuales de muchos hombres dedicados a la política, derivando esta noble misión de bien común en una politiquería enferma de partidismo, demagogia y sectarismo, la que estuvo a punto de provocar la destrucción del país. No pretendo entregar, a través de estas páginas, un ensayo de carácter teórico, sino una visión muy personal que describe aquel tipo de conductas y actitudes que deterioraron progresiva y aceleradamente nuestra vida institucional. He decidido publicar estas notas con el deseo de llamar la atención sobre dichas desviaciones, por cuanto algunos pretenden, hoy en día, reeditar las mismas prácticas cuyos resultados tanto daño le hicieron al país. Lo hago pues, desgraciadamente, a veces se pretende hacer olvidar una realidad que pudo haber sido, para Chile, definitivamente trágica. Estoy convencido de que en la actividad política es necesaria una verdadera y profunda vocación de servicio público. Dicha vocación debe ir dirigida realmente a la consecución de objetivos superiores que procuren el bien común, y esos objetivos deben emanar de la historia, la idiosincrasia y la realidad humano-geográfica que nos inspira, es decir, todos aquellos factores que conforman nuestra patria y sus tradiciones. Este ha sido el espíritu del gobierno que presido, espíritu que fue definido en forma precisa en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, solo a 6 meses de haber asumido la alta responsabilidad de sacar al país del caos político, social y moral en que lo sumió el partidismo. El país entero ha realizado una inmensa labor de reconstrucción nacional, por el camino de los principios enunciados. Mucho se ha avanzado en todos los sectores, y aunque el mundo afronta una grave crisis económica que golpea duramente a Chile, tengo la convicción más absoluta de que saldremos adelante fortalecidos. No me cabe la menor duda de que retomaremos la senda de un crecimiento sostenido. Sin embargo, me preocupa profundamente el saneamiento moral del quehacer político, tarea que considero difícil pero no imposible. Tengo fe en el alma nacional, a pesar de que la juzgo carente de malicia, pudiendo por ello ser sorprendida y utilizada por las engañosas formas adoptadas por la demagogia. Pero siempre he creído que el chileno reacciona con decisión y firmeza en cuanto descubre el engaño. Esta necesidad del cambio de los hábitos políticos es una de las razones de mis esperanzas en la juventud, porque ella sabe hacer coincidir la acción con los ideales. Nuestra historia está jalonada de muchos hechos gloriosos en el campo de batalla, y ahí nuestros jóvenes han dado muestras de la entrega de que son capaces cuando se trata de cumplir lo que han jurado. Dirigiéndome especialmente a ellos, a los jóvenes, he creído conveniente señalar lo que tantas veces he reiterado sobre los desenfrenos partidistas. No pueden continuar las acciones que tienden a generar divisiones o conflictos artificiales. Desgraciadamente, todavía existen activistas remunerados por las colectividades que pretenden desunir a los chilenos
y provocar agitación, y lo que es más grave, no es inhabitual que se les pague con dineros provenientes del exterior. A estos activistas se les ordena que se infiltren en las organizaciones sindicales, con el objeto de crear conflictos laborales en forma artificial y presionar para que éstos se mantengan sin solución. El ciudadano debe entender que el dirigente sindical politizado solo obedecerá instrucciones de la colectividad partidista, en lugar de atender las necesidades del gremio. Es más, algunos con impudicia hasta hacen referencia a las reuniones a que han asistido y en donde se les han dado instrucciones para su trabajo. El trabajo consiste, por ejemplo, en idear una huelga que pueda parecer justa. Si no se logra esto, la idea es promover un paro de apoyo a otro grupo que ya está siendo controlado y que se encuentra en huelga. Lo que les interesa es fomentar una situación que se pueda explotar políticamente, sin importarles el perjuicio que esto pudiera causarles a los trabajadores. En situaciones como estas, no existe la más mínima probidad. El político probo es prácticamente una inconveniencia en la lucha política. En tales circunstancias, la probidad es la supeditación a las órdenes del partido. En otras palabras, el mejor militante es el que cumple las instrucciones del partido al pie de la letra, no importando la moralidad de su proceder. Es, en efecto, la sujeción absoluta al partido lo que allí vale. Por otra parte, ¿qué grado de libertad y preocupación por los problemas nacionales puede tener un político que recibe dinero del extranjero con los consiguientes compromisos? No es necesario ser muy suspicaz para presumir que necesariamente deberá comportarse de acuerdo con las instrucciones que le dicten quienes le pagan. No hablemos de los partidos marxistas, cuya dependencia a las directrices foráneas es total. Allí el grado de entrega moral y de conciencia es absoluto. Y la historia nos muestra, de modo casi caricaturescamente trágico, cómo algunos llegan hasta celebrar las invasiones a sus propios países. Por ello, hago votos para que estas líneas llamen a la reflexión, y para que la juventud, que no sufrió los efectos del partidismo, no permita que la engañen, como también que su conducta futura se base en los cánones que son propios de lo mejor del alma del pueblo chileno. No deseo terminar este capítulo sin reiterar mi profunda fe en Chile y exhortar a mis compatriotas para que en este mundo convulsionado por el odio, la violencia y las ambiciones, sigamos en la búsqueda de nuestro destino, por la senda de la comprensión, la solidaridad y el orden.